El viceministro ruso de Exteriores Sergei Ryabkov advirtió que las provocaciones militares, como las que realizó el 23 de junio la Armada Británica en el Mar Negro, tendrán consecuencias graves. Estamos indignados por el comportamiento de los británicos y advertimos a los que planean actos similares que las consecuencias podrían ser nefastas, dijo Ryabkov en una comparecencia ante la prensa. A mediodía del 23 de junio, el destructor británico HMS Defender se adentró 3 kilómetros en las aguas territoriales de Rusia. Un caza Su-24 ruso tuvo que hacer disparos de advertencia con munición real para expulsar al barco de guerra intruso. El viceministro condenó las provocaciones del Reino Unido y recalcó que su país defenderá por todos los medios, incluso militares, su integridad territorial y la inviolabilidad de sus fronteras. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado unos vídeos del destructor británico Defender que violó la frontera con Crimea, y que tuvo que ser advertido con disparos y bombas para que cambiara el rumbo. Uno de los dos vídeos fue grabado desde un vehículo aéreo no tripulado sin identificar, y en él se puede ver a un cazabombardero ruso Su-24M y un caza Su-30SM sobrevolar el buque militar del Reino Unido. El segundo vídeo fue grabado desde la cabina de un caza Su-30SM que acompañaba al cazabombardero Su-24M. Este lanzó 4 bombas FAT-250 en el curso del movimiento del destructor británico, después de que ignorase los disparos de advertencia hechos por un barco de patrulla fronteriza rusa. El Ministerio de Defensa detalló que antes de que fueran emprendidas estas acciones disuasorias, la tripulación del destructor Defender fue avisada de que se usarían armas en caso de que violase la frontera rusa y no cambiase su rumbo. 4 minutos después de que fueran lanzadas las bombas, el buque abandonó las aguas territoriales de Rusia. Un buque y un caza Su-24M rusos realizaron un disparo de advertencia ante un destructor británico tras acusarlo de violar la frontera rusa en el Mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el organismo castrense, este 23 de junio a las 11:52, GMT 8:52, el destructor Defender, de la Armada Británica cruzó la frontera estatal de la Federación de Rusia y avanzó 3 kilómetros en las aguas territoriales en la zona de la península rusa de Crimea. A las 12:06 y a las 12:08, el barco de la patrulla fronteriza realizó disparos de advertencia. A las 12:19, un avión Su-24M realizó un bombardeo de advertencia, 4 FAT-250, sobre el curso de movimiento del destructor Defender, reza el informe. La nota precisa que al destructor le habían advertido sobre el uso de armas en caso de violación de la frontera estatal de Rusia, pero no reaccionó a la advertencia. A las 12:23, se agrega, el destructor británico abandonó las aguas territoriales de Rusia. Reacción de Rusia. El agregado militar de la Embajada del Reino Unido en Moscú fue citado al Ministerio de Defensa ruso después del accidente, comunicó el Ministerio de Defensa. Tras el incidente con la violación de la frontera estatal de Rusia por un destructor de la Fuerza Naval Británica, fue citado al Ministerio de Defensa ruso el agregado militar de la Embajada del Reino Unido en Moscú, indicó la nota. Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció que convocará a la embajadora de Reino Unido, Deborah Bronert. Nuestra Cancillería citará a la embajadora británica por este incidente, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, en una comparecencia ante la prensa. Calificamos el incidente como una burda provocación británica que quebranta las normas internacionales y las leyes rusas, enfatizó Zakharova. Por su parte, el senador de Crimea Sergei Tsekov, miembro del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, declaró a la prensa que la entrada del destructor británico Defender en las aguas territoriales de Rusia es una violación flagrante de las normas y estándares internacionales. Es una flagrante violación de las normas y estándares internacionales, podrían provocar un conflicto grave con ese tipo de acciones imprudentes, dijo Tsekov a la prensa. El senador subrayó que los barcos de la OTAN no tienen nada que hacer en el Mar Negro. Defiendan su territorio, y manténganse fuera del Mar Negro, puntualizó. El Ministerio de Defensa de Rusia exhortó este 23 de junio al Reino Unido a llevar a cabo una minuciosa investigación de las acciones emprendidas por la tripulación del destructor Defender en las aguas del Mar Negro.
El Ministerio de Defensa exhorta a las autoridades británicas a realizar una minuciosa investigación de las acciones de la tripulación del destructor Defender, con el objetivo de evitar semejantes incidentes en el futuro, indica la declaración del ente militar ruso. Se comenta que el Ministerio de Defensa ruso califica las acciones de la tripulación del destructor británico como una burda infracción de la respectiva Convención de la ONU. Las acciones peligrosas del destructor de la Armada Británica son calificadas por el Ministerio de Defensa ruso como una burda violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, dice la nota. Rusia considera que los tripulantes del destructor británico no reaccionaron a las advertencias sobre el posible uso de armas. El destructor fue avisado del posible uso de armas si seguía permaneciendo ilegalmente en las aguas territoriales de Rusia pero su tripulación no reaccionó a las señales de advertencia y un guardacostas ruso tuvo que hacer disparos de advertencia. Además, un caza ruso Su-24M realizó un bombardeo de advertencia en la ruta del destructor, refirió el Ministerio de Defensa ruso. Reacción del Reino Unido. El destructor británico Defender no violó las normas internacionales al entrar en las aguas del Mar Negro, aseguró el Ministerio de Defensa del Reino Unido. No hubo disparos de advertencia contra el destructor HMS Defender. El barco de la Marina Real está realizando un paso inocente por aguas territoriales de Ucrania de conformidad con el derecho internacional, dice el comunicado publicado en la cuenta de Twitter del organismo. Según el titular de defensa británico, Beno Ayase, el destructor realizó un tránsito de rutina de la ciudad ucraniana de Odessa hacia Georgia por el Mar Negro y, como es normal para esa ruta, entró en un corredor de separación del tráfico reconocido a nivel internacional, el que abandonó a las 08:45 GMT. Como es habitual en esta ruta, el destructor entró un pasillo de separación del tráfico reconocido internacionalmente, y emergencia a salvo a las 9:45 BST 8:45 GM, expuso. Los barcos rusos siguieron su paso, el destructor fue informado de los ejercicios de entrenamiento en sus proximidades, agregó. Al final, el ministro de Defensa británico desestimó como información errónea al incidente. Desinformación, información errónea y es algo que vemos regularmente, concluyó Ayase en el Parlamento de Westminster. Además, el Ministerio de Defensa subrayó que el Reino Unido y la OTAN están comprometidos con la seguridad regional, la estabilidad y prosperidad del Reino Unido. La misma fuente reiteró el respaldo de Londres a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Ucrania y los países occidentales, incluido el Reino Unido, no reconocen la legitimidad de ese referéndum, mientras Moscú niega haber interferido en los asuntos de Ucrania e insiste en que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU. La Armada Rusa efectúa maniobras navales que implican a una veintena de buques de combate y submarinos a 4.000 kilómetros de sus costas en el Pacífico, informó el Ministerio de Defensa. Los grupos tácticos de la Flota del Pacífico, tras navegar unos 4.000 kilómetros desde sus bases, desplegaron sus fuerzas en el lugar establecido del Océano Pacífico para cumplir misiones de entrenamiento. Participan en los ejercicios unos 20 buques, submarinos y barcos auxiliares, indicó la institución en un comunicado. En las maniobras también toman parte unos aviones de combate, en particular los antisubmarinos Tu-142 y los cazas interceptores MiG-31BM. La entidad precisó que el objetivo del entrenamiento es ejercitar la coordinación de las fuerzas a considerables distancias de las bases para proteger la navegación marítima, así como organizar misiones conjuntas de la Armada y la aviación para detectar y vigilar submarinos y las flotillas enemigas.